Muy buenas tardes. Para mí es un placer compartir mesa con el general Guiote, a quien admiro y sigo desde hace muchos años. Me precio de ser uno de sus alumnos más distantes y más díscolos, pero al final parece ser que han hecho carrera de mí y hemos hecho algunas cosillas. Desde la admiración y con su permiso, mi general, en mi exposición voy a proyectar primero un vídeo de apenas unos 2 minutos, donde les quiero introducir en el motivo de esta presentación. Mi presentación yo voy a hablar muy deprisa y con el permiso del respetable me voy a desplazar. Voy a estar entre ustedes. Y voy a hablar muy rápido porque creo que tengo 86, 87 diapositivas, así que si les parece bien. Aquí parece una película. Parece una película, es muy cinematográfico. Pues esto es una parte de la historia de España. España, el único imperio que no ha sido doblegado por nadie. Si tuviéramos Hollywood aquí en Burgos, en lugar de en California, ¿cuántas películas habríamos hecho sobre nuestra historia? Y contando la verdad, no inventándonos, sino contando que fuimos los más grandes. Y como dijo Pérez Reverte, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y hay cabida para todos. Antes que nada quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Covarrubias la invitación y el acogimiento que nos ha hecho, que nos ha realizado, y por supuesto a las instituciones que nos han traído aquí, al Torreón Fernán González, voy a decir de nuestra querida Asociación Reina de España, y por supuesto a la editorial que confió en mi proyecto. He modificado un poco, como han visto, el motivo de la convocatoria y he puesto un escudo divisionario en el centro. Yo les voy a hablar muy someramente, voy a contextualizar lo que es la sanidad militar, no con el dominio que tiene mi general, pero sí voy a darles a ustedes una pequeña inmersión, un brochazo de lo que ha sido la sanidad militar más antigua del mundo, que es la nuestra, la española, y particularmente luego voy a comentar los aspectos significativos de película de lo que fue la participación de la sanidad militar española en la última gesta militar del siglo XX, que fue la División Azul en el Frente del Este. Cuando yo estaba en el colegio, sufrí quiero decir, porque las inclemencias del tiempo, como ha mencionado don Millán aquí hoy, no son tan duras aquí como en Sevilla, de calor quiero decir. Nos hacen sufrir yendo a uno de los monumentos más bonitos que hay en Sevilla, que es la Plaza de España. Con motivo de la Exposición Universal de 1929 se construyó una plaza donde están representadas todas las provincias de España. Y a los niños en los colegios nos llevaban de pequeñitos a cada uno de estos balconcitos que ven ustedes, que representan pues algunos aspectos de la historia o de la naturaleza de cada provincia. Y claro, cuando a mí me hablaron de Covarrubias, yo a Covarrubias la sé ubica perfectamente en el plano. El mapa de España está en Burgos, pasando Lerma a la derecha en la provincia amarilla. Eso es lo que ven ustedes cuando vienen a Sevilla y buscan Burgos y se hacen una foto allí. Ahí estamos.
Antes que nada, por supuesto, el conflicto de intereses, yo vengo porque me han invitado unos amigos, ni percibo, ni dejo de percibir nada, más bien amistad y satisfacción. Y esa satisfacción la voy a devolver mostrándoles la cara humana de los españoles que estuvieron como miembros de la sanidad militar española en el frente más letal de la Segunda Guerra Mundial, después de un periplo histórico que espero que les guste. Aunque vean esa señal con la calavera, no se asusten, la presentación solamente va a durar 2 horas y cuarto. Vamos a ir con prisa, pero vamos a ir destacando algunos aspectos interesantes. Hablamos de guerra, hablamos de víctimas. La Segunda Guerra Mundial, pues, son datos que se conocen, son contrastados, aunque los norteamericanos no han dado cifras exactas, aunque se nos han dado en los archivos, en datos que he podido consultar en la Biblioteca del Congreso de Washington. Se habla de ese número tan exacto, 21.865 soldados dieron su vida el día D en Normandía, el 6 de junio del 44. Bueno, en realidad los norteamericanos no han dado cifras de bajas, pero aunque sea un conflicto ya pasado, existen muchos conflictos abiertos hoy en día. La guerra contra el ISIS aporta unos datos que son realmente escalofriantes y está abierto ese conflicto todavía. ¿Y qué conflicto nos viene a la cabeza cuando hablamos de algo contemporáneo? Pues el de Ucrania, en el que estamos hablando de más de 10 millones de desplazados, más de 5 millones de personas afectadas y más de 7,1 millones de personas dentro del país que han sufrido el abandono de su ciudad o de su ámbito por los bombardeos o el acoso de las armas. En mayo se dejaron de facilitar datos oficiales sobre muertos y heridos civiles y sobre la movilización de población que ha ocurrido en Ucrania. La cosa es realmente preocupante. Más de casi 10 millones de personas están sufriendo a día de hoy este tipo de escenas con las que desgraciadamente pues los médicos estamos bastante familiarizados, porque al fin y al cabo, ¿qué es la guerra? La visión real de la guerra la compone todo aquello malo que se nos pueda venir a la cabeza. Dolor, muerte, exterminio, desolación, pero pareciera que la guerra es algo consustancial a la especie humana. Muy cerquita de aquí tienen ustedes el yacimiento de Atapuerca, y en el yacimiento de Atapuerca me permito llamarles la atención sobre este cráneo que hay abajo a la izquierda, que es el cráneo etiquetado como 17, que tiene la friolera de 436.000 años. Y el estudio forense y paleontológico que realizó el profesor Arzuaga arrojó los datos escalofriantes de que efectivamente esto fue un homicidio premeditado por la dirección del arma homicida y la contundencia en las lesiones y las características de las lesiones. Este joven de alrededor de 25 años, cuando murió, ahora tiene 436.000 años más, pero unos 20 y pocos años, pues fue agredido hasta la muerte con 2 golpes que le provocaron el deceso por necesidad. Y si se fijan, pues la primera y más principal tecnología humana ha sido el desarrollo de flechas, hachas, mazas, todo aquello que sirva para matar. Aunque estamos acostumbrados a Hollywood a ver grandes masas de soldados que se enfrentan y son, bueno, impresionantes. En realidad no eran tantos los soldados que se enfrentaban en el principio, en la noche de los tiempos, los ejércitos contendientes en el mundo antiguo. Por eso se hizo tan necesaria la sanidad militar. Eran los chamanes al principio, luego los sanadores, luego los enfermeros y médicos, y luego ya se consiguió establecer una formación curricular, entre comillas. Eran los encargados de recaptar las bajas del combate, eran los encargados de reinsertar o reincorporar al combate en aquellas exiguas fuerzas, pues los efectivos que podían hacer que la balanza se batiera hacia el lado deseado. ¿Por qué? Porque la sanidad militar consiste en eso, en mantener la operatividad de la fuerza y la recaptación de las bajas, la prevención y la planificación sanitaria, como después mi general podrá aclarar con mucho más conocimiento que el mío. Pues desde cuándo, si hacemos mención al general Guiote, desde cuándo parece que existe la sanidad militar. Él estuvo, para la fortuna del resto de los aficionados a la historia de la medicina, mi general pues presidió y coordinó la maravillosa exposición del 500 aniversario de la sanidad militar española, que es en esencia la sanidad española. Y se fijó aproximadamente la fecha de creación de las mismas en la batalla por la liberación de Granada, en 1492, cuando la reina católica ya dispuso una estructura, entre comillas, hospitalaria para lo que se despachaba en aquella época, unas tiendas donde se prestaban unas primeras atenciones a las bajas. Pero me permito remontarme unos años atrás a la batalla de Toro, que también les pilla a ustedes cerca de aquí,
A nosotros los andaluces nos pilla todo lejos, porque estamos desde Peñaperro para abajo, pero ustedes tienen la fortuna de estar más cerquita de todo. Pues todo el cotarro, en 1476, como saben ustedes, la batalla de Toro, y de la que recibirán cumplida información en este ciclo de conferencias, marcó el inicio de esa sensibilidad hacia las bajas que se producían en combate. ¿Qué ocurría hasta entonces cuando un soldado caía? Pues quedaba a merced en tierra de nadie de los merodeadores, de las alimañas y de las inclemencias del tiempo, con lo cual el sufrimiento y el dolor era algo indecible, y a partir de la sistematización de esos cuidados, la atención y la asistencia organizada, pues todo empezó a rodar mejor. Han visto ustedes en las imágenes precedentes, pues imágenes no solamente precolombinas, en la América precolombina, sino en Oriente, en la Grecia clásica, en Roma, que en Roma se dio un avance importante y significativo en este sentido, pero aquí les traigo a colación algunas imágenes de los honrosos y gloriosos tercios de Flandes, con la creación y el diseño del camino español desde el milanesado hasta las tierras de Flandes, malditas tierras de Flandes, de herejes y de luteranos, enemigos de la corona, en cuya ruta se establecieron una serie de hospitales donde se empezaron a aplicar las normas más básicas que se aplican en el cuidado de los pacientes y de los enfermos, como son la higiene, la alimentación, el descanso y las medidas de cuidado que hoy todos conocemos para promocionar la salud, amén de unas técnicas quirúrgicas depuradas y el inicio de la farmacoterapia incipiente de aquella época. Demos un salto en el tiempo hacia adelante. ¿Quién fue la primera nación? Volvamos a Hollywood. La primera nación que derrotó en abierto al francés, España. La batalla de Bailén supuso un desarrollo también organizativo y logístico a efectos de coordinación entre fuerzas sanitarias, y aquí les traigo, aunque nos enfrentábamos a un ejército bastante potente, aquí pueden ver ustedes al barón Dominique Jean Larrey, que era el cirujano jefe de cirugía de Napoleón, conocido por todos por sus grandes avances. Desarrolló las ambulancias móviles para la evacuación inmediata de los pacientes, y la tarjeta de clasificación de triaje que utilizamos todos los que nos dedicamos a las emergencias o a las catástrofes, pues la diseñó él. En estas imágenes, a la derecha se ve una imagen de mi amigo Jordi Bru, que es un maravilloso artista, y bueno, sirva para orientar la crudeza del combate. En la batalla de Bailén, los muertos pasaron de 4.500 y sufriendo las inclemencias de lo que fue nuestro clima andaluz en Bailén, un 19 de julio. Luego les contaré una anécdota a tenor de esta fecha. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, que es particularmente significativa, abajo a la izquierda, otro médico militar, Balmis, Francisco Javier Balmis. Algo sin precedentes y que luego no se ha vuelto a repetir. La empresa más universal de vacunación frente a la viruela la realizamos nosotros, los españoles, una vez más. Y este cuadro del genial artista, el pintor de batalla, don Augusto Ferrer Dalmau, llamado Bailén 1808, el precio de la victoria, simboliza y recoge uno de los desarrollos y de los grandes saltos adelante de la sanidad militar española. Cómo se pudo organizar la atención a las bajas durante el combate bajo la inclemencia de la climatología y aplicando una serie de estándares que hoy en día pues son básicos, pero que en aquel entonces los cirujanos fundamentalmente del Colegio de la Armada, situado en Cádiz, pusieron en práctica unas técnicas novedosas que hicieron inclinar la balanza una vez más hacia nuestro lado. Este cuadro que el genial artista regaló cuando mi general estaba de jefe de la Brigada de Sanidad, creo que lo regaló a la Inspección General de Sanidad, ¿no? A la brigada, pero se lo quedó la Inspección de Sanidad, ¿no? Lo tiene la brigada, pero bueno. Pues esa gestión se debe también a que don Manuel la manejó. Este cuadro da para interpretación. Hay pequeños esbozos que el artista ha plasmado muy bien y da para hablar otra conferencia nada más, pero permítanme que les haga únicamente hincapié a la figura del cirujano, que tiene una habilidad grandísima, amputando miembros y salvando vidas al mismo tiempo, y las cantareras de Bailén. Las mujeres que arriesgando su vida y exponiéndose al fuego iban desde el pueblo y donde tenían fuertemente defendidas las fuentes de agua fresca
portando en cántaras de barro el agua fresca para los combatientes, pero priorizando a los heridos. Agua que también se utilizaba para enfriar los cañones, que los franceses no pudieron hacer y perdieron muchas piezas por ese motivo, y que fue una de las claves del triunfo. Vaya por delante la admiración que se le tiene a esa figura de la cantarera de Bailén, y que tiene varias estatuas en nuestra comunidad, en Andalucía. Otro salto adelante en nuestra sanidad: las tierras de ultramar, provincias de ultramar. España nunca tuvo colonias, aunque los negros legendarios estén continuamente intentando afrontárnoslo. Fueron provincias, fueron virreinatos. Igual de español era un señor de Tucumán que un señor de Salamanca, con lo cual dejemos atrás eso. Bueno, pues las provincias de ultramar, cuando el problema con los Estados Unidos de América acució, grandes ejemplos de la valía y de la preparación de los médicos militares españoles se simbolizan estos dos señores. Primero voy a hablar del señor que está más arriba, que es el motivo de gran admiración tanto para don Manuel como para mí, que es el teniente don Rogelio Vigil de Quiñones, que fue el que mantuvo la posición sitiada de Valer durante más de un año. Los famosos últimos de Filipinas estaban mantenidos operativamente por una mano médica y humana que estaba detrás de este hombre que todavía no ha recibido su merecido reconocimiento, pero bueno, todo se andará. Y debajo ven ustedes un joven capitán médico, bastante enjuto y bastante serio, porque efectivamente era serio, y era el capitán médico don Santiago Ramón y Cajal, que sirvió en Cuba y que prácticamente se lo trajo de vuelta a la península la Guardia Civil detenido, porque a pesar de encontrarse padeciendo unas grandes fiebres y una disentería, no quería abandonar a sus compañeros de armas, a sus soldados y a los heridos y a las bajas bajo su responsabilidad, y poco más o menos que lo tuvieron que traer a arrastrar. Hace un año se ha cumplido el centenario del descubrimiento y la puesta en práctica de las técnicas de acceso epidural, y el año pasado no se ha hecho nada. El oficial médico, el doctor Pagés, desarrolló durante la guerra de la campaña de Marruecos y publicó el año 1921 fue, claro, el año pasado el centenario, lo novedoso de la técnica, que aún hoy día, por lo sencillo y lo inmediato, es realmente maravilloso y genial. Pues no solamente se aplicaron esas técnicas en las posiciones militares españolas, sino que como médico elegido por la Sociedad de Naciones estuvo presente como testigo junto a otros médicos militares españoles que todos recibieron el merecido reconocimiento internacional. Estuvieron controlando que en los países contendientes de la Primera Guerra Mundial los prisioneros recibieran sus cuidados y sus atenciones debidamente, y ellos fueron los que realizaron las observaciones y las prescripciones necesarias para que la asistencia sanitaria en los campos de la Primera Guerra Mundial pues pasaran por el tamiz de la humanidad y de la ciencia médica española. Una vez más, me permito llamarles la atención sobre no solamente la enfermería durante la Primera Guerra Mundial. Las enfermeras españolas estuvieron presentes en todos los conflictos y también participaron las propias enfermeras en las evacuaciones aerosanitarias. Si bien las primeras evacuaciones aerosanitarias se remontan al cerco de París, cerco de París del siglo XVIII, los españoles siempre hemos estado muy por volar. Nuestros sueños nos han llevado por los aires en muchos sitios, no solamente en la aerostación, sino también el helitransporte o el transporte en avión asistido, que luego les enseñaré algunas imágenes. Y en la guerra fratricida de confrontación dentro de España, la guerra del 36, la guerra civil, pues en los dos bandos se realizaron avances impresionantes, realmente sorprendentes. Ese vehículo que ven en el centro de la imagen es un banco de sangre móvil, porque los pioneros, no se engañen, los pioneros en las transfusiones de plasma y hemoderivados no son los norteamericanos, ni los alemanes, ni los japoneses, hemos sido siempre los españoles. La cercanía y la estadificación de la evacuación a retaguardia de las bajas se puso y se innovó y se desarrolló durante la guerra civil de una manera realmente sorprendente,
Y todo eso se fue aplicando después por otros ejércitos en el contexto internacional, como fue la guerra de Corea y posteriormente la guerra de Vietnam. De la guerra de Vietnam yo no voy a decir nada, solamente voy a poner esta imagen para que luego mi general pueda abundar en más detalles. Simplemente decirles que en ese conflicto también se recibieron bastantes condecoraciones. El cuerpo de sanidad militar es el cuerpo más laureado de todos los cuerpos. ¿Por qué? Se han recibido 89 laureadas y porcentualmente eso no lo ha recibido nadie. Y esta condecoración se rinde o se concede por honrar el reconocido valor heroico y el muy distinguido como virtudes que con abnegación inducen a cometer acciones excepcionales o extraordinarias, individuales o colectivas, siempre en servicio y en beneficio de España. Eso es lo que hacen nuestros médicos militares. Pero ¿cuál es la misión de la sanidad actual, la sanidad militar actual? Pues el mantenimiento operativo de las fuerzas de combate. No nos engañemos, hay muchas visiones internacionales, hay muchas colaboraciones, pero el objetivo final de la sanidad militar es el mantenimiento operativo, el mantenimiento en perfecto estado de revista, como se decía antes, de la operatividad de la fuerza. Y se hace a múltiples niveles, con una planificación y una prevención adecuada, fuera de sí, para unos medios muy exiguos, para una consideración mínima y unas exigencias por encima de las capacidades, los esfuerzos personales, el compromiso de los profesionales y el amor propio hacen que la abnegación, la entrega y el sacrificio sean las cualidades de nuestra sanidad militar. Si nosotros tuviéramos los medios que tienen otros ejércitos, pues como por ejemplo la telemedicina o la aeroevacuación o determinados tipos de planteamientos organizativos o geoestratégicos, otro gallo nos cantaría. Pero la sanidad militar es la hermana pobre, la cenicienta dentro del deplorable estado de consideración tanto económica como social que tienen las Fuerzas Armadas, cuando si en realidad somos capaces de desplazar la tecnología médica y sanitaria más puntera del momento a cualquier lugar del mundo en un tiempo récord, prestando unos cuidados y una calidad asistencial humana y fuera de todo tipo de fallos. Nos vienen a la memoria pues emergencias como la crisis del ébola, de la que el general nos puede hablar, o incluso no solamente los atentados y las emergencias, la operación de lucha contra el COVID. La sanidad militar está cada vez más considerada por la sociedad y les voy a poner varios ejemplos. Estos señores que están ahí, estos cuatro amigos, pues son mi amigo el coronel Pepe del Solar, el teniente coronel Ignacio y el cabo sanitario Miguel Ángel. Estos señores estaban en el botiquín de Capitanía General en Sevilla, donde está la Fuerza Terrestre, y es un botiquín operativo las 24 horas del día, formado por personas que han estado en misiones internacionales, que tienen un adiestramiento y un entrenamiento para situaciones más desesperadas. Y ahí lo que ven ustedes es un ginecólogo, un enfermero y un sanitario. Pues este chico que está ahí con un cabestrillo sufrió un accidente, iba en bicicleta, un mal paso, un tropezón, cayó y con tan mala fortuna que contra el parachoques de un coche pues se seccionó el cuello, con una hemorragia fatal, parada cardiorrespiratoria y bueno, pues muerte in situ. ¿Qué es lo que ocurre? En Sevilla es un pueblo grande, pero no deja de ser un pueblo. Todos nos conocemos y todo el mundo sabe que dentro de Capitanía General hay un equipo sanitario de primera magnitud. Pues los avisaron, ellos salieron por una puerta que tenía acceso directamente y se hizo lo que se hace habitualmente en las misiones. Control de hemorragia, reanimación, estabilización y traslado. En cooperación con la sanidad civil, 061, con la malla de emergencia, pues se hizo y se evacuó. Bueno, luego tuvieron un reconocimiento público, porque bueno, en Sevilla somos muy exagerados y han tenido una consideración bastante especial. De hecho, se les llama Los Ángeles de la Plaza de España. ¿Y qué ocurre? Que ahora cada vez que hay una pequeña emergencia alrededor del destacamento, pues todo el mundo le pide ayuda, ya que yo no es un dispensario. De hecho, hace poco metieron un autobús urbano dentro de las instalaciones de Capitanía, porque una señora tuvo un desvanecimiento, bueno, que fue un infarto y se pudo medicalizar y estabilizar y trasladar, pero claro, ya se ha pedido que por favor que vaya la gente a los centros de salud y que pida cita por teléfono al 112 o a las campañas habituales, ¿no? Y de nuevo, pues les llamo la atención, en el lado derecho de las imágenes, pues estos son soldados y enfermeras y médicos militares
que han estado prestando su servicio en la operación Balmis o en evacuaciones, por ejemplo, en las Islas Canarias, que han tenido desgraciadamente un problema sanitario civil importante. Esa misión la ha asumido, la ha suplido la sanidad militar, y bueno, realizando evacuaciones al límite de lo posible. Y bueno, aunque yo no sabía que venía mi general, ahí está el puesto, porque él ha sido el responsable de que la sanidad militar haya tenido, como dijo en su momento Mao Zedong, el gran salto hacia adelante, cuando él adquirió el mando de la Brigada de Sanidad, y porque básicamente la creó él, y ha desarrollado determinado tipo de actitudes. No solamente se puede hacer todo con la voluntad, sino con la actitud. Pues los que hemos tenido la suerte de aprender de él, pues hemos aprendido a trabajar de otra manera, y no podía evitar, me perdona don Manuel, he tenido que, yo lo presento en mis charlas como una pieza fundamental en nuestra arquitectura. Ya estamos llegando casi a la mitad de la charla, ya estoy casi terminando. Les he traído aquí a Isabel Allende, que dijo una vez una cosa que se me quedó a mí grabado: escribe lo que no debe ser olvidado. Pues a mí un día me dio por escribir lo que pensaba que si yo no lo escribía, o alguien más listo que yo, pues se iba a perder. Y decir la verdad, sí, aunque me ganasen los enemigos que hicieran falta. Y me decidí a escribir por contacto familiar y contacto histórico, y por implicación sentimental, qué es lo que pasó con los médicos, los enfermeros y los sanitarios españoles que fueron al frente del Este cuando dio comienzo la Operación Barbarroja. El 22 de junio de 1941, Alemania invade Rusia, aunque ahora ya nos hemos enterado que los rusos estaban preparando para invadir a los alemanes 2 semanas después, con lo cual algo cambia en el contexto histórico conforme se van saliendo nuevas evidencias, ¿no? Pues se puso en marcha la maquinaria de guerra más potente de aquel momento, la Wehrmacht, contra el invencible Ejército Rojo. En cuestión de pocas jornadas, los alemanes realizaron avances impresionantes, con más de 2 millones de prisioneros, con una progresión impresionante. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues en España se produce el alistamiento, la creación y la movilización de una fuerza de combate para luchar de manera voluntaria. Hay muchos más expertos que yo en este campo, yo me refiero únicamente a los médicos. No solamente se alistaron los médicos, tanto civiles como militares. Los militares todos a una dieron un paso, y los civiles pues muchos dejaron desiertos los hospitales para poder acudir a alistarse a los banderines de enganche. Y las enfermeras pues 3/4 de lo mismo. Las enfermeras provenían fundamentalmente de las damas de sanidad militar, las enfermeras del cuerpo de falange y las enfermeras de la Cruz Roja, o de incluso enfermeras particulares que tenían su ejercicio privado y que lo dejaron todo por enrolarse. Aquí tienen ustedes varios médicos militares españoles. A la izquierda está el capitán médico Manuel de Cárdenas, Manuel Rodríguez de la Borbolla. Manuel de Cárdenas viene después. Manuel Rodríguez de la Borbolla, sevillano como yo, y ahí está paseando es el señor de la boina de la derecha, y está paseando con otro compañero de armas, y están paseando por las calles de Burgos. O sea que son médicos militares de Sevilla enrolados en la División Azul paseando por Burgos. Cuando llegan a sus destinos, ya sea en Francia o en Alemania, se les facilita los uniformes del Ejército Regular Alemán, de la Wehrmacht. Por eso ven arriba a la derecha al entonces teniente médico don José María Bravo Ferrer, con uniforme de teniente médico del aire, del Ejército del Aire Español, mientras un compañero le enseña lo chulo que es el uniforme nuevo que les han dado. Abajo son algunas imágenes instantáneas sobre las revisiones y los exámenes muy estrictos que se planteaban a todos los voluntarios. Los soldados voluntarios que acudieron a la División Azul fueron trasladados en lo que se llamó batallones en marcha, que luego fueron distintos batallones de relevo para mantener siempre un número adecuado de fuerza, a pesar de la Wehrmacht, de las innumerables bajas que se iban produciendo. En cambio, los médicos y las enfermeras iban en expediciones independientes que los llevaban al sur de Alemania, fundamentalmente a la zona cercana a Nuremberg, en un pueblecito que se llamaba Grafenwöhr y otro que se llamaba Wöhr, donde pues recibieron instrumental y adiestramiento en las técnicas alemanas. Llevaban una organización, como pueden contemplar ahí, típico de lo que era una unidad española de la época, pero cuando llegaron a territorio alemán les dijeron que no, y como iban a ser encuadrados en una unidad de infantería de la Wehrmacht, la 250, pues el esquema organizativo tenía que ser el mismo. Básicamente
bajo una misma jefatura de sanidad, pues estaban los médicos que estaban destinados a todo tipo de unidades, y luego el grupo de sanidad, que era el que organizaba en combate y en vanguardia la asistencia y la evacuación, y los hospitales retaguardia. Cuando llegamos a Alemania, nosotros que veníamos de una guerra civil y habíamos tenido que aprender a trabajar sobre el terreno prácticamente como en el neolítico, con piedras y con palos, nos encontramos con que llegamos a una sociedad muy evolucionada, Alemania. ¿Recuerdan ustedes nombres como Siemens, Bosch, Bayer? Son compañías que ya existían entonces y eran las compañías farmacéuticas y de tecnología sanitaria más avanzadas del mundo. Bueno, pues en cuanto llegó allí, la unidad, el escalón médico o sanitario español recibió la misma dotación que cualquier división alemana en línea. Pues ven ustedes desde buscadores de metralla por ultrasonido, equipos portátiles de radioscopia, microscopía de última generación, equipos de potabilización de agua, filtros de última generación, lo que ahora mismo se llama el Advanced Trauma Life Support, que es el soporte vital avanzado traumatológico, es esa caja. Ha cambiado poco desde entonces. Y ese sistemas de inyección de plasma a presión impresionante, aunque les voy a contar una pequeña anécdota. Todo esto estaba muy bien, muy bonito, pero y los alemanes pensaban que cuando llegaban allí los españoles, pues poco más o menos que venían de un país subdesarrollado, que no tenían mucho conocimiento, y empezaron a darle unas clases de nociones muy básicas, clases que no, a la primera media hora se levantaron todos y se fueron, porque aquello no era de recibo, y les demostraron con los hechos y con la realidad que no solamente estaban como mínimo al mismo nivel que sus colegas hermanos, sino que también en algunos campos no teníamos parangón, no teníamos superación. Por ejemplo, el buscador de metralla por ultrasonido, impresionante. Eso era un avance impresionante, pero eso cuando uno tiene que trabajar a 50 grados bajo cero, unas veces funciona y otras veces no. Cuando uno tiene que cargar eso de prisa y corriendo porque los rusos nos están bombardeando, a veces con un empujón un cable se suelta y ya no funciona. ¿Qué es lo que hacían los españoles? Pues tiraban de la experiencia. La experiencia acumulada nos lleva a un cirujano murciano al que llamaban el metrallita. ¿Metrallita por qué? Porque era el mejor extrayendo fragmentos de metralla. Este hombre que, bueno, hablaba, era del interior de Murcia, a veces no lo entendían cuando hablaba. Era como nosotros los andaluces cerrados. Bueno, pues este señor desarrolló un método tan sencillo y tan simple como coger una tela, o sea, una cuadrícula metálica de las que podemos encontrarle en cualquier obra de la vía pública, ponía una pegada al costado, otra al frente y hacían dos radiografías simples, de frente y de perfil, triangulaba la posición de la metralla y llegaban directamente. Tardaban 15-20 minutos, con el buscador por ultrasonido las 2 horas no había quien se la quitara. Con lo cual los alemanes empezaron a fijarse en esos pequeños detalles. Equipos de oxigenoterapia portátil, Prontosil, que es uno de los primeros desarrollos antibióticos. La penicilina, como ustedes saben, fue un desarrollo norteamericano y británico que llegó al final de la guerra, pero claro, los alemanes tenían una industria farmacéutica impresionante y empezaron a desarrollar determinados tipos de fármacos que luego se utilizaron también como antimicrobianos. Pero claro, todo este tipo de materiales y de innovaciones tecnológicas, cuando hay que aplicarlas, hay que aplicarlas. Este pequeño esquema, que me lo pasó el hijo del alférez médico Pepe Cogollos, de Alicante, cuando llegaron allí dijeron los españoles, bueno, pero vamos a decir, los rusos están allí enfrente, y nosotros estamos aquí, vamos a organizarnos, porque sí que es cierto que cuando llegaron por primera vez allí había un desorden tremendo, había un caos organizativo, porque el desembarco de la División Azul en el frente operativo coincidió con una de las principales ofensivas soviéticas y bueno, pues no era fácil organizarse. Este fue un pequeño esquema que es propuesto por los españoles, garabateado sobre la marcha, sobre cómo concentrar los heridos y las bajas, evacuarlas a una zona segura, establecer una noria de ambulancia, que en principio se pensaba que iban a ser autoambulancias, vehículos de motor, pero luego habitualmente se utilizaban trineos o carros o acémilas tiradas por bestias hasta los puntos de concentración. Los alemanes, que tontos no son, vieron estos esquemas automáticamente fusilados y publicados. Menos mal que por lo menos son honrados y suelen poner que efectivamente el origen es español, pero ese es el esquema que se publicó tanto en la revista de las Fuerzas Armadas Alemanas como en la revista Ejército. ¿Cómo era el día a día desde que se producía una baja en primera línea hasta que conseguía evacuarse? Pues los sanitarios de primera línea eran los que más bajas sufrían ellos. ¿Por qué? Porque el sanitario no importa, no tiene problema ni miedo alguno
o si lo tiene, no lo demuestra en saltar las alambradas para ir a una tierra de nadie bajo el fuego cruzado a recoger a las bajas, a taponar hemorragia, a estabilizar y a prestar los gestos que salvan vidas en los primeros instantes en los que se produce la acción traumática de la campaña. En campaña, básicamente, sin entrar en muchas profundidades, hay que controlar la hemorragia, hay que controlar el dolor y hay que prevenir la infección, porque eso a la postre son los que provocan las complicaciones y el agravamiento de todos nuestros heridos. Estas son todas imágenes reales, ¿eh? Y todo eso hay que hacerlo improvisando muchas veces. Si ven ustedes arriba, la imagen de arriba es una lona, es una manta a la que se le han cosido una serie de tiras y que sirve para arrastrar sobre la nieve a un herido. Eso sí, se sigue utilizando a día de hoy y se desarrolló entonces. Arriba a la derecha ven una imagen en la que los alemanes, el señor este de aquí, se ve que es alemán porque primero es mucho más grande que nosotros y luego no lleva el parche con la bandera nacional. Los alemanes se quedaban absortos, se quedaban muchas veces bloqueados viendo las cosas que se habían conseguido desarrollar. Y bueno, nosotros no teníamos unidad de esquiadores, se tuvo que improvisar sobre la marcha, con gente que procedía de sitios, de pueblos donde era habitual que nevara, como por Granada, por ejemplo. Mi general esquía muy bien, pues entonces se formó una unidad de esquiadores. Se formó una unidad de esquiadores que llevaban su sanitario. En la campaña del lago Ilmen, o sea, el gesta del lago Ilmen, cuando se cruza un lago con temperaturas por debajo de los 45 grados bajo cero y se consigue llegar a una posición alemana y liberarla, aunque la fuerza que llegó ya española era escuálida, de 200 y pico, 212, 213 que llegaron 12 en condiciones de luchar y liberaron la posición, pues todos llevaban su unidad de sanitario. Y hay veces que, claro, el recambio de los sanitarios era tan elevado porque caían casi todos, no llegaban a las 3-4 semanas sin resultar heridos o muertos. Cuando se producía el solapamiento de las zonas asistenciales alemanas con españolas, pues había pequeños problemas por aquello del idioma, ¿no? Pues de eso se solventó con una tarjeta clasificadora de equipo en la que se ponían tanto en alemán como en español no solamente los datos de filiación de cada uno de los soldados, sino también el motivo del diagnóstico. En este caso pues es una herida de metralla en el vientre, vaya por Dios. Y por tanto por delante como por detrás se consignaba la hora a la que se había producido la herida, las primeras medidas o si se habían administrado suero antitetánico o algún tipo de fármaco para que se estableciera desde el primer momento una asistencia lo más integral posible y de forma coordinada. Los puestos de socorro de batallón era donde se agrupaban y se prestaban la primera asistencia especializada, porque ya aquí sí había médicos. La primera asistencia siempre se la presta el propio herido a sí mismo, con el paquete individual de vendas que lleva justo debajo del uniforme. El segundo escalón son los compañeros que van rodeándolo. Cuando consiguen evacuarlo, lo prestan los camilleros o los socorristas, como hemos visto en primera línea, pero luego son agrupados los puestos de socorro de batallón, coloquialmente llamados hospitalillos. Y allí ya se puede producir pues el calentamiento de los heridos que presentan hipotermia o congelación, y se empiezan a prestar pues cuidados muy básicos, pero ya una atención un poquito más especializada, porque no se engañen, esto que ven abajo a la izquierda es un caso real. Bueno, pues aunque parezca muy catastrófico, ese pobre muchacho salió adelante. A la derecha ven ustedes que en cualquier momento, en cualquier sitio, en una curva del camino, en una casa abandonada, se puede improvisar un hospital de batallón, y estos médicos que ven son médicos que están destinados en otras instancias, incluso en estructuras sanitarias superiores, que bajan a nivel de batallón a prestar ayuda cuando hay una sobrecarga de trabajo o una ofensiva del enemigo con acúmulo de número de casos considerables. En esos momentos hay que desarrollar el ingenio, hay que desarrollarlo de alguna manera. Permítanme que le llame la atención sobre las dos imágenes de la izquierda. ¿Qué les ocurría a los soldados cuando eran heridos y tenían, por ejemplo, una hemorragia? Se producía una pérdida sanguínea y una situación de shock, con lo cual la muerte era inminente, y más cuando todo esto se producía a 40 grados bajo cero. Bueno, pues dos tenientes médicos españoles pensaron: ¿cómo podemos calentar a nuestros heridos durante el traslado o la evacuación a retaguardia? Pues muy sencillo. Cogemos un trineo, le ponemos una caja encima, la atornillamos bien, no vaya a ser que con las curvas estas criaturas se caigan. Pusieron unos ladrillos incandescentes que habían calentado al fuego sobre una tabla. Encima de la tabla de la caja pusieron una nueva tabla, y sobre esa tabla a los heridos, cubiertos con manta. El calor fluía hacia arriba y los mantenía calientes. Bueno, pues esa idea también nos la copiaron los alemanes. Nos copiaron muchas cosas, pero también nos dieron algunas.
Los trineos, las ambulancias sobre trineo, pues fue también un desarrollo, una innovación bastante importante en aquel momento, sobre todo porque llevaban una pequeña estufa dentro y podían calefactar a todos los heridos. También se creó el concepto de puestos de calentamiento de heridos, donde solamente se calentaban previo a que el enfermero de batallón o el médico de batallón pudiera empezar a hacer la clasificación, el triaje o la asistencia. Aunque se nos facilitaron ambulancias, autoambulancias o ambulancias automóviles, sufrían una lucha y un sobreuso tan importante que a veces se quedaban sin pieza de recambio y se quedaban pues prácticamente tirados, con lo cual había que echar mano nuevamente de la tracción animal o incluso de la tracción humana, como ven arriba a la derecha. Le voy a llamar la atención sobre estas dos imágenes de abajo. La de la derecha, una autoambulancia con un centinela. Qué raro, un centinela puesto en una ambulancia, ¿por qué? Bueno, esa ambulancia, esa matrícula no es la original. Esa ambulancia inicialmente pertenecía a una unidad de las SS que estaba acantonada un poquito más en retaguardia y que misteriosamente desapareció cuando llegaron allí los españoles a esa zona. No le haría tanta falta a los SS, ¿no? Y claro, como quien roba a un ladrón, ya saben ustedes cómo continúa el refrán, pues ese destacamento español tenía permanentemente un centinela pegado a la ambulancia para que no se moviera allí. A la izquierda tienen ustedes al teniente Cipriano Almaraz. Esto era bastante echado para adelante. Teniente médico Cipriano Almaraz. Estaba al mando de una sección de autoambulancia y en la batalla de Posad, donde de verdad que nos dieron fuerte y flojo, allí cayó hasta el apuntador. Fue un índice de letalidad, tuvo aquella batalla prácticamente comparable a la de Krasnivor, donde casi se aniquila la división azul. Bueno, pues en Posad este señor fue capaz de romper el cerco de los partisanos y del ejército regular soviético para entrar en la posición española, cargar todas las bajas y romper de nuevo el cerco para salir y evacuarla. Como iban cayendo continuamente nuevos soldados, pues volvieron a entrar una siguiente vez. Al salir de allí, bueno, ya la mayoría de los vehículos ya quedaron inutilizados e empezaron a utilizar ambulancias de tracción animal. Los francotiradores mataron a los animales y los sacaron, rompieron el cerco 2, 3, 4, 5 veces y acabaron empujando los propios sanitarios las ambulancias, porque ya no tenían animales, ni tenían mulos, ni caballos, ni nada para tirar de ellas, como se suele decir, con mucha casta y con mucha gallardía, por no decir ninguna palabra malsonante. La gran innovación quirúrgica vino de la mano de los puestos quirúrgicos avanzados, aunque los alemanes la nómina de la Wehrmacht nos llamaban puesto principal de vendas. Y este es el decálogo. En un papelito se le entregaba a todos los médicos españoles el decálogo de lo que podían hacer. Los alemanes al principio estaban muy celosos. Solamente pueden hacer ustedes control de hemorragia, amputaciones en salchichón, traqueotomía, punción de hemorragias intrapleurales, tal cual. Y no se salgan de ahí, por favor, no se salgan de ahí. No es por nada, pero que a lo mejor no están ustedes preparados, no tienen el material tal cual. ¿Qué es lo que solemos hacer los españoles cuando nos dicen eso? Gracias, hasta luego. Y cuando se iba al mando alemán, pues aquello era lo de siempre, un hospital militar español, y se hacía lo que se podía. Y se improvisaba y se hacía todo tipo de cirugía. Los heridos neuroquirúrgicos eran evacuados a Alemania directamente, mediante aviones. Porque los concentraban a todos. El profesor von no sé quién estaba allí tranquilamente en su universidad y le llegaban todos los heridos neuroquirúrgicos. Pero empezaron a dejar de llegar los del Frente del Este porque los operaban los cirujanos españoles. A mí me ha contado un señor que tuve la suerte de conocer, que estuvo de capitán cirujano allí, que él hacía las craniotomías con un prisionero ruso que con un candil le alumbraba mientras él quitaba los trozos de cráneo, reparaba aquello y los volvía a suturar. Bueno, eso los alemanes cuando se lo contaban no se lo creían hasta que empezaron a ver los resultados. En esta imagen ven ustedes el frontal y la parte de atrás de uno de los hospitales, de los puestos quirúrgicos avanzados españoles, donde se realizaba el triaje, se clasificaba, se reactivaba de las ambulancias y continuamente no dejaba de cesar el flujo de bajas. Esto es una pequeña imagen de un libro de registro de entrada de un hospital de campaña. El de arriba a la izquierda era un enfermero jefe de la anestesia en la campaña de Rusia. Eran los enfermeros los que administraban la anestesia, y está con un flujo de hombre dando, con éter. Y si se dan ustedes cuenta, en los motivos de ingreso, pues herida por arma de fuego, un flemón en la mano, herida en región frontal, en la frente,
herida por arma de fuego, contusión de rodilla, herida por arma de fuego en garganta, quiste, herida, bueno, unas cosas realmente espeluznantes. Cualquiera que haya hecho una guardia en la puerta de un hospital general sabe que le puede entrar cualquier cosa, pero en un frente de combate eso desborda todas las previsiones. ¿Cómo se organizaban? Pues había en cada hospital de campaña, en este caso, de primera línea, había 2 equipos médicos que hacían guardia cada 48, una guardia 24 horas, un día de descanso, otra guardia de 24 horas. Pero la mayoría de las veces tenían que trabajar a la limón. Ahí ven ustedes, arriba a la derecha, hay 2 camillas donde se está operando a la limón en paralelo, simultáneamente, puesto que después de una confrontación violenta las bajas llegaban a todas horas. Abajo a la derecha ven a ustedes a un señor tranquilamente en un trineo, pero que no es Papá Noel. Es un señor que fue, después de volver de la guerra de Rusia, pues fue presidente del Atlético de Madrid, fue vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y fue un señor bastante señalado. Es el doctor Armando Muñoz Calero, era cirujano cardiovascular y cirujano pediátrico. Pero este hombre se alistó en una unidad de ametralladora antitanque. Y cuando se dieron cuenta quién era, pues lo cogieron por aquí, por la orejita, y lo pusieron en un hospital a operar. Pero es que eso lo hicieron muchos médicos. Como el cupo de alistamiento de médicos se cubrió siempre, pues algunos tenían que participar de alguna manera, o por su implicación política, personal, espiritual. Hay unas anécdotas realmente deliciosas sobre cosas que se hicieron para poder enrolarse en la División Azul, pero eso es motivo para otro capítulo. Allí se veía de todo. Aquí ven desde a la izquierda abajo cómo queda un pie después de pisar una mina antipersona. A la derecha abajo cómo queda un muslo después de que un proyectil de 12 milímetros lo atraviese. Y en el centro abajo ven ustedes una mano catastrófica. ¿Hubo casos de autolesionados? Pues claro que hubo casos de autolesionados. Muy pocos. La mayoría de ellos dentro de crisis psicótica o debut de brotes de esquizofrenia. Porque estamos hablando de una población de soldados entre los 16 y los 20 años, que es la época en la que debutan este tipo de trastornos. También hubo traición ante el enemigo, claro que la hubo. ¿Hubo pases al enemigo? Por supuesto que la hubo. Pero ¿en qué proporción? Para el siguiente capítulo también. Y ahora otro caso de película. Esta imagen real es de un álbum familiar del alférez médico Pepe Cogollo, que operó esto con el, ahora sí, capitán médico Manuel de Cárdenas. La película es la siguiente: una sección de infantería española va reptando al amanecer, aproximándose a las posiciones enemigas. Los rusos allí, todo el mundo callado, de noche, todavía no ha amanecido, van reptando en silencio sobre una zona que había llovido recientemente, pues estaba una zona fangosa. Pues a este muchacho de la imagen le cae un proyectil de mortero sobre la zona lumbar y no explota. Se le clava, la espoleta no se activa y el proyectil se le introduce pues casi 15 centímetros dentro de su cuerpo. Como en las películas, bueno, primero se conquista la posición, a él lo dejan allí, le echan una mantita por encima y cuando ya han conquistado a los rusos, vuelven para atrás, con mucho cuidado, lo cogen, lo montan sobre un carro, van muy despacio para no coger bache, no vaya a ser que explote, claro, el proyectil, y lo llevan a uno de estos puestos principales de venda. El equipo quirúrgico de Manuel de Cárdenas dice, bueno, todas las ventanas, todas las puertas hay que protegerla con sacos terreros, que se vaya todo el mundo del edificio, que se evacue esto en un perímetro de 15 metros, y me meto yo, que soy el jefe del equipo, a operarlo. Y Pepe Cogollo, que estaba allí, dijo, como yo también estoy loco, también voy a meter. Pero es que la cosa no queda ahí. Cuando están a punto de empezar la cirugía, aparece el general Muñoz Grandes a interesarse por la salud de este soldado. Este primer general, don Agustín Muñoz Grande, fue una persona bastante singular, un militar también africanista y con un valor fuera de duda.
y se caracterizaba por estar muy cerca de sus soldados. Tanto es así que Cárdenas lo tuvo que echar de allí. Le dijo: mi general, váyase usted aquí, porque en cualquier momento esto revienta y nos mata a todos. Y él dijo: bueno, pero ¿y qué problema hay en morir todos juntos? Dijo que es que aquí el jefe de cirugía soy yo y usted no. Usted es nada más el general jefe de la División Azul, pero el jefe en este momento del quirófano soy yo, así que fuera. Efectivamente lo sacaron, no solamente sacaron al general del quirófano, sino que consiguieron extraer el pepino, entre comillas, y al tirarlo por la ventana, pues estalló en el jardín y por poco derrumba el hospital. Este muchacho sobrevivió. Pero es que yo estaba acostumbrado a que los bombardearan. Esto es una gráfica de asistencia del número de casos atendidos, los ingresos, los operados, los no operados, y si se dan cuenta están genialmente ilustrados con un ataque de la artillería enemiga, bombardeos de la aviación enemiga, ataques de la infantería enemiga, muy gracioso. Y la foto de abajo a la derecha es como queda un quirófano después de que te bombardean mientras tú estás operando. También muy simpático. Después de las estructuras de asistencia y evacuación de primera línea están los hospitales de retaguardia. Hospitales verdaderamente como los que nosotros conocemos hoy en día, con todo tipo de servicio, todo tipo de dotación, y ahí ya sí estaban las enfermeras españolas. En primera línea no se permitió en ningún momento que hubiera una asistencia femenina y se destinó más bien a los hospitales de retaguardia, donde prestaron su cuidado. En esta foto ven ustedes el equipo al completo del hospital de Königsberg, y están el teniente coronel Pellicer Taboada, que era el jefe de servicio, el jefe del grupo de sanidad, y la jefa de las enfermeras de las damas de sanidad militar y jefa de las enfermeras en Rusia, que se llama Mercedes Milá. Creo que le suena a usted el nombre, ¿verdad? Dentro de la dotación de estos hospitales, pues había desde un servicio de radiología, servicio de farmacia, laboratorio, cocinas al gusto español, porque al principio llegar allí había que comer unas cosas indigeribles para nosotros. Ya luego llegó el chorizo y los garbanzos, gracias a Dios. La capilla también, con la patrona de la División Azul, que era la Virgen del Pilar, y unos quirófanos realmente espectaculares, en los que se podía operar prácticamente con luz diurna y que permitía un funcionamiento habitual de un hospital moderno, con sesiones clínicas en las que tanto enfermería como medicina ponían de forma conjunta los problemas para intentar resolverlo de la manera más eficiente posible, cosa que los alemanes no entendían cómo se podía hacer. Los quirófanos estaban perfectamente dotados y se realizaban cirugías de estabilización, de tal manera que los heridos, las bajas, eran evacuadas a retaguardia ya en unas condiciones de seguridad. ¿Cuáles eran los medios que habitualmente se utilizaban? Pues fundamentalmente el tren. Se acondicionaban sobre todo para los heridos graves o los menos graves, y les voy a llamar de nuevo la atención. ¿Alguno de ustedes sabría decirme, entre la foto de arriba y la de abajo, la diferencia entre el tren hospital español y el tren hospital alemán? Obviamente el de arriba es el alemán. Se para en una estación, aquí no, por favor, que no se baje nadie. Todos callados, no se baja nadie. El tren español se para en una estación, por favor, que no se baje nadie del tren. Que no me vaya el tren, ¿por qué? Si vamos a estar parados aquí, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Tú qué te crees? Porque nos vayamos y no va a pasar nada. Genios y figuras hasta la sepultura. También se produjo un importante volumen de evacuación vía aérea. Arriba a la derecha tienen ustedes la Fieseler Storch, que era una pequeña avioneta que permitía aterrizar y despegar en muy corto espacio con unas mínimas características. No necesitaba un aeródromo ni mucho menos una pista. Y luego se utilizaban sobre todo para evacuar los heridos muy graves, los neuroquirúrgicos, o para traer al frente sobre la marcha nuevo personal. Ahí está otra vez el teniente coronel Pellicer, que ese hombre se presentaba en cualquier lado, era médico y ayudaba siempre que podía. Y arriba a la izquierda tienen ustedes un Heinkel de Iberia, propiedad de Iberia, que la División Azul alquiló a la compañía, y cuando terminó la campaña y fueron a devolverlo, le dijeron en Iberia: bueno, ya si quieren se lo pueden ustedes quedar. Es que no podemos contar el número de orificios de bala que tiene y la de parches y la de contrachapado que le han tenido que hacer, porque al tener que volar muy bajo, pues era presa fácil de los francotiradores y del fuego antiaéreo. Aparte de los hospitales de retaguardia, estaban los hospitales convalecientes, ya en Alemania o en países afines, donde no solamente se estabilizaba definitivamente o se empezaba la rehabilitación de los heridos, sino que también estaban localizados pues los tribunales que establecían el grado de lesión o de compensación que tenían que recibir los soldados que habían sufrido heridas allí en Rusia.
y también se les daba un poco digamos, de alegría con actividades culturales, visitas, excursiones. Arriba a la derecha ven ustedes una cosa bastante curiosa. En el hospital de Königsberg quedó un local, bueno, después de que vaciaron todo eso, quedó una superficie que querían darle una utilidad. Preguntaron, hicieron una encuesta y los heridos españoles dijeron que pusiera un campo de fútbol al lado del pabellón de traumatología y rehabilitación, donde casi todos eran amputados. Claro, los alemanes no se lo creían, que pensaban que era broma. No solo se hizo el campo de fútbol, sino que esta imagen corresponde a un partido España-Alemania. El partido quedó 3-1 ganando España. Los alemanes quedaron muy, muy descontentos y sobre todo muy enfadados. ¿Por qué? No por perder, sino porque el portero español, al portero le faltaba un brazo y una pierna. No entendían, no llegaban a alcanzar a comprender cómo no habían podido golearnos teniendo ese portero. Pero bueno, la verdad es que el hombre puso mucho de su parte, de la parte que le quedaban, claro. Y mención especial las enfermeras que acompañaron al contingente español a Rusia. Ellas fueron las madres, fueron las hermanas, fueron las amigas, fueron las que consolaban, las que escuchaban, las que ponían el hombro para que lloraran y las que prestaron una asistencia y unos cuidados fuera de toda lógica y toda razón. Muchas de nuestras enfermeras dejaron su vida en Rusia y muchas más de ellas se trajeron unas secuelas irreparables para España cuando consiguieron volver. De hecho, en todos los homenajes y todas las celebraciones y las efemérides que se han hecho de todos los cuerpos y de las distintas secciones de la División Azul, las que más cariño y más veces y con más entusiasmo han recibido esos agradecimientos han sido las enfermeras, siempre, incluso a día de hoy. ¿Qué particularidades presentaba el frente ruso? Aparte de que, bueno, durante el invierno las temperaturas bajaban hasta 50 bajo cero y en verano esa nieve se derretía y formaba unos lodazales, la Rasputitsa, inmanejable, ingobernable, pues que allí anidaban muchos mosquitos, muchos artrópodos, y había picaduras, y había malaria, y había tifus, y había disentería. La cadena de conservación de los alimentos pues estaba siempre cuestionada, y sobre todo los parásitos. Pero bueno, se diseñaron distintos tipos de instalaciones para desparasitarnos y seguir adelante. Pero bueno, ya como dijo Napoleón, no solamente le vencieron los rusos, sino también los piojos y los mosquitos. ¿Cómo eran las relaciones con los alemanes? Pues los alemanes tienen su forma de ser y los españoles tenemos la nuestra. Somos compatibles en lo que podemos llegar a ser y bueno, nos separan algunas diferencias que estamos trabajando en ella para reducirlas. Ellos nunca entendieron cómo se podía ir a un hospital cantando y bailando, sobre todo cuando a uno lo habían amputado las dos piernas. Pero no dejaban de reconocer que las fotos se ven diferentes, ¿eh? Los de antes eran españoles y esa gente tan seria son los alemanes. Bueno, seria, no tanto. Los de arriba a la derecha son médicos de la Luftwaffe que venían a las sesiones clínicas con los españoles y como en todos los actos españoles, todos los actos militares españoles, al final se sirve una copa de vino español y los alemanes pues les gustaba mucho el vino y acababan toreándose entre ellos. Abajo a la derecha tienen, para el que no tenga un conocimiento quirúrgico avanzado, eso se llaman clavos endomedulares de Küncher. Pues el teniente Küncher era un teniente médico que había en una zona aledaña a donde se desplegó la División Azul y que bueno, que iba mucho a las sesiones clínicas con los españoles porque aprendía, según él aprendía mucho y desarrolló este tipo de aparatos, son unas vainas metálicas que se introducen dentro de los huesos largos para reducir la fractura y alinear los fragmentos, clavos endomedulares por dentro de la médula. Bueno, pues este señor se fijó en que cómo lo hacían los españoles. Pues había uno parecido al tal Metrallita de Murcia que utilizaba varillas de paraguas. ¿Ven ustedes lo que se parece eso a una varilla de paraguas, verdad? De los antiguos, quiero decir, no de los chinos de ahora, sino de los paraguas de toda la vida de Dios. Bueno, pues este señor, cuando terminó la guerra, continuó su carrera como traumatólogo, fue bastante significado, estuvo de presidente de la Sociedad Europea y a nivel mundial. Y siempre que presentaba esto, decía, esto es el método español, esto lo aprendí yo con los españoles. No, el hombre nunca dijo que lo hubiera inventado él. De hecho, una de las veces que fue al Congreso de la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatológica de Estados Unidos, pues los americanos y los sajones son muy dados a ponerle nombre a todo. Pues estos son los clavos de Küncher. Y se le quedó clavos de Küncher. Pues, al cabo de los años, este señor vino a Madrid a un congreso internacional y en su español así macarrónico pidió disculpas porque él no quería, bajo ningún concepto, que se le atribuyera a él el origen o la autoría de eso. Eso es un método español que le habían enseñado sus colegas durante la guerra en el frente del Este.
Aquí en España, obviamente, no sentó mal eso, también todo lo contrario. ¿Y qué pasaba con el pueblo ruso? Bueno, pues los españoles somos como somos y hablamos con todo el mundo, ¿no? Entonces, pues lo mismo se echaba uno una novia allí que se echaba una abuela. También era muy común. Las relaciones con los prisioneros siempre fueron bastante coloquiales dentro de las normas lógicas de la convivencia y, bueno, pues si ven ahí hay una celebración de un pueblo de Rusia y ahí están los soldados españoles por medio. Este señor de arriba recorrió más de 300 kilómetros con su nietecito porque escuchó que los médicos españoles atendían a la población civil y era verdad. No solamente se atendía a las bajas de nuestro ejército y a los prisioneros, no al enemigo. Al enemigo no se le atiende, se atiende a los prisioneros, sino que también a la población civil. Aquí ven ustedes que incluso hay una imagen de un entierro y uno de los que lleva la caja del muerto es un soldado español. De esa manera estábamos integrados. Arriba a la derecha nuestros pediatras atendían a los niños. Estas señoras que están vestidas de negro y de blanco son médicas rusas a las que se les facilitaba un ABC, un soporte de ayuda mínimo, medicamentos, vendas. Y en el centro tienen ustedes prisioneros judíos. Los españoles nos relacionábamos con los judíos, cosa que les sentaba muy mal a los alemanes. Pero bueno, ¿qué problema había? ¿No? Allí no se cometió ningún tipo de genocidio por parte de los españoles, dicho por los rusos y por los historiadores rusos de hoy en día. Estos son prisioneros rusos. Arriba a la izquierda un tanquista, el tanque es destruido por las fuerzas españolas y en lugar de ver cómo arden y cómo sufren dentro del tanque, los soldados españoles fuerzan las escotillas, los sacan a todos, los atienden, los vendan, los curan y los evacuan a retaguardia. El de abajo a la derecha, que es portada de un libro muy bueno que del que se ha hablado aquí y que les tengo que recomendar después en la portada. Pues un aviador ruso derribado por las ametralladoras españolas también fue atendido. Los otros dos pues también. El de abajo a la izquierda, ese que posa de una tan peliculero, hablaba español perfectamente, sin acento. Se infiltró en las líneas españolas con un uniforme español de la División Azul y lo cogieron por 3 o 4 chistes malos que contó. Se dieron cuenta que no era español del todo, descubrieron que era ruso. Ya estoy casi terminando. ¿Qué es lo que se encontraron los médicos cuando llegaron a Rusia? Pues una auténtica catástrofe, asesinatos en masa, falta de reserva, no había materia prima, ni bienes, ni alimentos y una gran desolación producto de la guerra. Y en los niños y en la juventud soviética, pues la mortalidad era exagerada y la malnutrición, por supuesto, fuera de toda lógica. ¿Qué es lo que generaba eso en los niños? Porque particularmente los médicos españoles, los sanitarios españoles prestaban mucha atención a la población vulnerable rusa, niños, ancianos, mujeres, que era lo que quedaban, porque el resto de soldados, de varones y los niños por encima de los 14 años eran movilizados por el ejército soviético. Pues desconfianza, tendencia suicida, comportamiento agresivo, abusos, prostitución, bandas y bueno, pues tenían unas causas de fallecimiento que desgraciadamente pues no son de recibo en una sociedad medianamente avanzada. ¿Qué es lo que se hizo? Pues el general Muñoz Grande dijo que se hiciera una auditoría de cuál era lo que estaba ocurriendo allí y cuáles eran las medidas que se podían poner en marcha para intentar solucionar aquello. Y pues desde desplazar ginecólogos para atender los partos, facilitar las raciones españolas, las unidades que de manera rotatoria dejaban de comer para que esas raciones fueran a la población civil. Los famosos caramelos de vitamina C que se le daban a los soldados acababan en manos de los ancianos rusos. Se hacían obras para potabilizar y conducir las aguas fecales. Todo eso se hizo. Aquí tienen ustedes a un quirófano donde se vea que están operando a un crío. Normalmente los alemanes no operaban a nadie. Y posteriormente, pues no solamente se desarrollaron programas de educación para la salud, sino colaboración, reparto de juguetes, material deportivo, material escolar, como todavía se sigue haciendo en las misiones internacionales. Total, que acabamos incluso haciendo talleres musicales. A mí me ha ocurrido que en algunos de mis viajes para documentarme para la publicación de mis investigaciones he podido hablar con señoras mayores de 80 y 90 años que me encontré una señora y me dijo buenos días, y le dije yo, buenos días, ¿habla usted español? Y me dijo la señora otra vez, buenos días. Y yo, sí, pero ¿qué tal? ¿Cómo está usted, señora? Buenos días. Bueno, solo sabía decir buenos días. Y otras señoras que tarareaban y cantaban canciones infantiles, que eran las canciones que le cantaban nuestros soldados cuando estaban allí y ellos eran bebés o eran niños pequeños.
Entonces acabamos siempre con la música, siempre nos llevamos la música a otra parte. Ya estoy acabando. Estos son las piezas fundamentales en mi investigación y a los que quiero agradecer por haber participado. Ya no está con nosotros ninguno de ellos, porque estos son señores que en los años 40 tenían 30 años. El coronel Anel, el coronel Bravo Ferrer, el coronel Rodríguez La Borbolla, el alférez, luego teniente Pepe Cogollos y arriba a la derecha mi amigo César Ibáñez Cagna. Y ya para terminar, quiero utilizar una frase de un periodista sevillano que fue Manuel Chávez Nogales, que dice que ser español es hacer profesión de fe en el heroísmo, en el sacrificio. Y todos los que estamos aquí somos españoles. Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y la sanidad militar sigue entregando sus vidas. Este año nos ha abandonado, desgraciadamente, el teniente general Muñoz Grande Galilea, hijo del jefe de la División Azul, que también ha sido muy generoso conmigo a la hora de prestación de fondos y accesibilidad. Ha tenido que escucharme a mí decir todas las tonterías que digo. Y para terminar, simplemente un chiste que ya mi general conocerá porque es de hace unos años, en el que, bueno, pues uno de nuestros soldados, nuestro sanitario, le pregunta a la Virgen María y a San José, a punto de parir, a Belén, ¿no sería más prudente alumbrar al Salvador del mundo en nuestro hospital de campaña? Vaya por delante en nuestra invitación a los compañeros que están en la misión del Líbano. Muchísimas gracias por su atención.